Quiero leer una parte de las Escrituras cuando el apóstol Pablo se encuentra frente a gente que cuestionaba su fe y su ministerio y los religiosos influyentes de su época. Así dice la palabra del Señor. Tengo en Dios, dijo el apóstol, la misma esperanza que estos hombres estaban delante de los fariseos. Tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá resurrección de justos e injustos. Por todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de la gente. Así que el apóstol tenía presente, tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres, de que habrá resurrección de justos e injustos, y debido a este entendimiento de nuestro espíritu, por todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de la gente. Y yo creo que este tema nos ayuda a todos. Hoy hablaremos de la conciencia, el poder de la conciencia. Y es que la Biblia hace mención de la conciencia, particularmente en el Nuevo Testamento, en muchos lugares. Y nosotros estamos muy familiarizados con este término porque lo oímos desde temprana edad. Pero quizá dentro de la iglesia de Cristo no conocemos tan profundamente y de manera bíblica lo que tiene que ver con la conciencia. ¿En qué parte de nuestro ser se halla? ¿Cuál es su trabajo? ¿Y por qué? Así que hoy hablaremos del poder de la conciencia. Y vamos al diccionario bíblico. El significado bíblico es el siguiente: la conciencia es una facultad moral dada por Dios que permite al espíritu humano, al ser humano, discernir entre el bien y el mal, actuando como un testigo interno de sus acciones. La palabra griega para conciencia, sumeidesis, se traduce como conocimiento compartido o conciencia moral, implicando una autoevaluación interna. Entonces, hablaremos hoy del poder de la conciencia, porque Dios es perfecto y bueno. Y aun cuando las personas, muchísimas personas, no tengan acceso a Dios o estar sentada en una asamblea como la que estamos nosotros, expuestos a la ley de Dios y a la palabra de Dios, todas las personas tienen una conciencia. Cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalónica, les da esta recomendación y les dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el apóstol Pablo está hablando de espíritu, alma y cuerpo, y todo vuestro ser. Así que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Primera Tesalonicenses 5:23, ha de ser guardado por nosotros irreprensible hasta el día de Jesucristo. Y entendemos así de manera muy rápida que en el alma, la parte almática nuestra, se encuentra la voluntad, la mente y las emociones. Pero en nuestro espíritu humano, que es quien somos, en nuestro espíritu se halla el poder de la comunión, de la percepción, la intuición y la conciencia. Y hoy hablaremos de eso. Y veremos, amados, que todos nacemos con una conciencia. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, les habla acerca de la conciencia. Y les explica este asunto de la conciencia tan interesante, amados. Ponga aquí su corazón. Porque cuando los paganos, los incrédulos, que no tienen la ley de Dios, no tienen acceso a la ley de Dios, no han conocido la ley de Dios, no han sido instruidos en la perfecta ley, hacen por naturaleza lo que la ley demanda, o sea, se comportan correctamente, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley de Dios a su alcance o hayan sido instruidos en ella.
estos paganos, estos incrédulos, muestran que llevan en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otros los excusan. Entonces todos los seres humanos nacemos con una conciencia. Y aun cuando los niños quieren hacer algo malo, y nacemos con una naturaleza caída que se inclina al mal. Esa es nuestra naturaleza, está caída. Y cuando los niños chiquitos andan haciendo algo, ellos se esconden. Finalmente, dentro de su ser interior, en el espíritu humano, se encuentra la conciencia. Pero cuando en este mundo las personas no han sido despertadas a la fe de Jesucristo a través del arrepentimiento del Espíritu, en ese nuevo nacimiento, ellos tienen una conciencia débil, frágil y muchas veces contaminada, pero tienen una conciencia. Y delante de Dios, nadie podrá en aquel día argumentar que no supo, que no entendía, que no conocía. Porque si no conocemos la ley de Dios, nacimos con una conciencia. Dios dotó al ser humano de una conciencia. La conciencia se encuentra en nuestro espíritu humano. No está en el alma, no está en el cuerpo, no habita en el cerebro. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos espiritualmente, muertos en delitos y pecados. Así que nuestro espíritu humano languidecía. Y con mucha debilidad, la conciencia algunas veces nos acusaba y otras nos excusaba. Pero la Biblia dice que el comportamiento moral de las personas atestigua que tienen conciencia. Pero Dios llama a las personas en la sociedad a través de la salvación a un despertar de la conciencia, a un entrenamiento de la conciencia. Cuando nosotros somos resucitados, porque la Biblia dice que pasamos de muerte a vida, cuando somos resucitados por la fe en Cristo, entonces nuestra conciencia tiene más sentido y tiene que ser educada, capacitada, entrenada. Así que Dios habla por medio del profeta Ezequiel acerca de la conciencia. Los sacerdotes deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano y mostrarle cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. En cualquier pleito, los sacerdotes servirán como jueces y juzgarán según mis leyes. Entonces tenemos aquí algo muy interesante. Tenemos una conciencia humana que languidece porque no han sido resucitados espiritualmente. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Aún estando muertos y delitos y pecados, tenemos conciencia. No sé si cuando ustedes todavía no conocían a Cristo ni la ley de Dios, algunas veces los molestaba la conciencia. ¿Por aquí? ¿Sí o no? Sí. Y aunque no te dijeron esto es bueno y esto es malo, esto sí y esto no, ¿te molestaba la conciencia? Sí. Pero cuando venimos a los pies de Jesucristo, entonces Dios manda, la conciencia habita en nuestro espíritu humano. Entonces Dios manda que la conciencia sea entrenada, fortalecida, agudizada, cultivada por su ley, por su perfecta ley. Los sacerdotes han de enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano. Cuando no somos cristianos, nosotros no distinguimos entre lo sagrado y lo profano. Lo único que distinguimos es entre lo bueno y lo malo. Y a veces decimos, ay, ¿qué tan malo puede ser? Pero cuando se trata de Cristo, cuando se trata de Dios y su pueblo, los sacerdotes deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano, ya no entre lo bueno y lo malo. Eso es el primer escalón. Y mostrarle cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. Y en cualquier pleito, los sacerdotes servirán como jueces y juzgarán según la ley de Dios. ¿Están conmigo? Así que, amados,
nosotros vamos creciendo en Cristo. Y los incrédulos, los pecadores, tienen una conciencia que les ayuda, mientras está un poco saludable, no tan contaminada entre lo bueno y lo malo. Pero en la medida que nosotros crecemos en Cristo, somos entrenados a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo que causa muerte y vida, porque este mundo no puede entender cuando le decimos que la causa del pecado es muerte. No puede entender que esto es inmundo, o que son abominables idolatrías, o que son prácticas detestables, o que esto es totalmente inadmisible. Ellos no pueden entender, juzgan nuestro proceder de acuerdo a su conciencia neutralizada, porque este mundo quiere normalizar toda suerte de pecados. Quiere que normalicemos el pecado, la sexualidad antes o fuera del matrimonio. Quiere que normalicemos la inmoralidad y todas las prácticas. Así que ellos se preguntan, ¿qué tan malo puede ser? Pero cuando venimos a los pies de Cristo, amados, por la gracia de Dios, y nuestro espíritu, nuestra conciencia se sensibiliza a las verdades eternas, pues ha sido fortalecida. Entonces podemos aprender a diferenciar entre lo santo y lo profano, y particularmente entre lo que causa muerte, entre lo que causa muerte a tu relación con Dios, a tu fe, lo que puede causarte segunda muerte, lo que contamina nuestra vida entre lo santo y lo profano, o lo que trae vida a la vida de Dios. Y podemos alcanzar a distinguir entre la bendición y la maldición, algo que el mundo no comprende, que los pensamientos terrenales no pueden discernir, porque las cosas que son del espíritu para el hombre natural son locura. Así que hablemos de la conciencia. ¿Cuál es el título de hoy? El poder de la conciencia. Así que siendo entrenados entre lo santo y lo profano, la muerte y la vida, la bendición y la maldición, encontramos la palabra de Dios que el Señor nos deja en el libro de Deuteronomios. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, el bien y el mal. Entonces la palabra de Dios nos capacita en la conciencia, no solo de qué tan malo puede ser o qué tan bueno. Nos capacita en un nivel más allá. Cerca de ti está la palabra. Tú no ignoras la palabra. Está en tu boca y también ha sido depositada en tu corazón, y con el propósito de cumplirla. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Las personas de este siglo, de este mundo, no pueden entender la vida y el bien. No pueden entender que la paga del pecado es muerte. No alcanzan a comprender que el mañana siempre llega. Pero Dios levanta a Moisés, estamos en el libro de Deuteronomio, y le dice, está cerca, la palabra está cerca de tu boca y también de tu corazón. Delante de ti está la vida y el bien, la muerte y el mal. La Biblia dice que los sacerdotes debían entrenar de esta manera a las personas, los pastores, los líderes espirituales, para crecer en esto. Cuando una persona ha venido a los pies de Cristo y está adentrada en las Escrituras, su conciencia se sensibiliza. Cuando toma más en serio la palabra, cuando somos receptivos de la ley del Señor. Cuando les mando las predicaciones que algunos de ustedes envían, algunos las envían tan perfectamente bien. Anhelo que esa palabra no sea solamente en nuestra mente, porque si es en nuestra mente, será depositada en nuestra alma.
Pero si va al corazón, será depositada en el espíritu. Esta palabra provocará convicción de pecado, tocará la conciencia y provocará comunión con Dios. Podemos quizá llegar a familiarizarnos tanto y a conocer tanto, pero que no toque nuestro ser interior, el espíritu, donde se halla tu conciencia. Y lo que puedo ver es que qué tan fuertes, sólidos estamos en el espíritu, en nuestro ser interior, el espíritu que nos permite comunión. Puedo verlo a través del trabajo de la conciencia en nosotros. De cómo la conciencia puede ser escuchada o no. Cómo la conciencia puede ser ignorada o no. Cómo puede ser silenciada o simplemente no estar conscientes de lo que estamos haciendo, porque nuestra conciencia no está agudizada a la verdad de Dios, a la justicia de Dios. Ustedes están conmigo, amados. Yo no sé qué tan interesantes a ustedes les pueda parecer esto, pero cuando el Señor me lo dio, para mí era tan relevante. Recuerdo que años atrás, aun cuando conocía a Cristo, su palabra, hice cosas que no estaba consciente. No fui responsable en mi conciencia. Las recuerdo ahora y pienso, ¿por qué? ¿Por qué la conciencia no me acusó hasta las lágrimas? Cuando el Espíritu Santo habla, la palabra habla a la conciencia para que nosotros tomemos la decisión entre el bien y el mal, lo puro y lo impuro, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Una conciencia limpia y santificada puede llevarnos en triunfo en Cristo Jesús, o puede jalarnos cuesta abajo de haber sido tan ignorada, tan contaminada. Cuando la conciencia humana se contamina, lo que se está contaminando es el espíritu. Por eso el Señor habla a través del apóstol a los tesalonicenses y les dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible en el día del Señor Jesucristo. Y somos convocados hoy, amados, a cuidar de la conciencia. Y a ser sensibles a la conciencia. Porque cuando la conciencia nos está hablando, es nuestro espíritu humano el que nos está hablando. Y nos está hablando porque el Espíritu Santo está hablándonos. Cuando el Espíritu Santo nos habla, ¿a dónde nos habla? ¿Al cuerpo? No. ¿Al alma? No. ¿A dónde nos habla? Al espíritu. ¿Dónde es depositada la palabra de Dios? En nuestro espíritu. Por eso podemos ser regenerados desde nuestro ser interior y expresarlo en el exterior. A veces el alma tiene muchísimo que ver en lo que se refiere a la conciencia, porque en el alma se encuentra la voluntad y las emociones y la mente. Y cuando la conciencia quiere alertarnos y está dando palabras de alerta, las emociones son fuertes, la voluntad es necia, la mente razona diferente a la palabra. Pero cuando una persona ha sido instruida en la palabra y la palabra de Dios es depositada en su espíritu, su conciencia se hace sensible, amados. Así que cuida tu conciencia. Dile al de junto: cuida tu conciencia. Ten en cuenta, Timoteo, que en los últimos tiempos, nuestros tiempos, vendrán tiempos difíciles.
La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, malvados, insensibles. Personas que ante la normalización del pecado silenciaron, encallecieron, contaminaron su conciencia. Así que ahora uno puede en esta vida ser tan egoísta con los padres, con la sociedad, con la familia. Uno puede estar lleno de avaricia y jactarse de los bienes y las cosas que tenemos como si fuera algo tan normal y tan bueno. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. La ingratitud es cuando ignoramos la conciencia acerca del bien que alguien nos ha hecho, sea Dios o sean las personas. Malvados es acallar la conciencia. Cuando hacemos algo malo, la conciencia nos alerta. Pero cuando alguien es malvado, ha brincado los límites de una conciencia saludable. Porque cuando uno hace algo mal, uno se siente mal. Pero cuando es maldad, es crueldad, es otro nivel. Es el resultado de una conciencia normalizada por el pecado, de una conciencia silenciada. La Biblia dice que el pecado se multiplica, no se suma. Así que cuando la conciencia se silencia, se ignora, entonces la maldad puede entrar en acción. Eso puede ser muy peligroso. Desobedientes a los padres, ingratos. La ley de Dios nos da normas para con los padres. Cuando podemos ser ingratos, desobedientes, irrespetuosos, no estamos oyendo a la conciencia y a la ley de Dios establecida allí. Dice que el sacerdote debía enseñarlos y educar a su conciencia de acuerdo a la ley de Dios. Pero cuando con los padres podemos cruzar umbrales, traspasar los límites, es que la conciencia está siendo neutralizada y después de neutralizar es encallecida, endurecida. Cuando no recordamos todos los bienes recibidos, todos los afectos y los cuidados, podemos volvernos insensibles, dejar de sentir tristeza, culpa, dolor. Tiempos peligrosos. Los hombres, los seres humanos serán implacables, calumniadores y libertinos, despiadados. Una persona despiadada perdió la conciencia en algún lado en el camino de la vida. Una persona despiadada ya no tiene ese molestar de la conciencia. Enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, llenos de vanidad y más amigos del placer que de Dios. Un mundo que trata de normalizar el pecado y que va silenciando la conciencia humana. ¿Alguna vez te ocurrió que silenciaste la conciencia? Que algo adentro te decía, no está bien, no está bien. O te decía, eso está muy mal, eso no se hace. Adentro de ti. Ahora que tenemos al Espíritu Santo como nuestro consejero, bueno, el Espíritu Santo es nuestro ayudador y nos convence del pecado. Nos convence en nuestro espíritu, no en nuestra alma. Para convencernos necesitará la ayuda de una conciencia limpia y dispuesta, o no nos convencerá. El Espíritu Santo trabaja en tu conciencia y necesitará que tu conciencia ayude su labor.
El Espíritu Santo provocará comunión con Dios, pero necesita que nuestro espíritu humano esté educado para alcanzar comunión y entender las cosas. Pablo escribe a Timoteo acerca de una buena conciencia. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Tengo en cuenta, Timoteo, te voy a dar este consejo porque conozco la palabra para ti, conozco tu asignación profética, conozco tu destino en Cristo, conozco el plan de Dios para tu vida. Entonces te doy este buen consejo, Timoteo. Deseo que, apoyada en la palabra de Dios para tu vida, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Que a través de la palabra de Dios nosotros tengamos una buena conciencia. ¿Y cuál es una buena conciencia? Una conciencia que no te está acusando. Una conciencia que sea educado por medio de la palabra. Dios dijo que los sacerdotes enseñarían la palabra, la verdad al pueblo y lo instruirían para entender y discernir entre lo sagrado y lo profano, entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Los santos son entrenados en esto. Su conciencia alcanza un nivel más de comunión y de entendimiento que simplemente decir esto es bueno y esto es malo. Así que, apoyado en tu destino, en tu asignación, deseo que pelees esta batalla por tu conciencia. Y da una buena razón el apóstol, porque por no hacerle caso a su conciencia, algunos naufragaron en la fe. Y yo creo que esto nos puede pasar a todos. Hay escándalos morales en los liderazgos principales. Hay escándalos morales en las iglesias. Hay pleitos, divisiones, contiendas, envidias, fraudes, engaños. Todo esto por no hacerle caso a la conciencia. Cuando ella está diciendo no sigas, detente. Alto, según la perfecta ley de Dios. ¿Por qué le hablas así a tus padres? ¿Por qué tratas así a tus hermanos? ¿Por qué te comportas así en la casa de Dios? De acuerdo a la perfecta ley, nosotros tomamos decisiones. Oímos lo que el Espíritu por la palabra de Dios dice a la conciencia o lo ignoramos. Pero la Biblia nos habla hoy y Pablo le está diciendo a Timoteo: pelea la batalla, la buena batalla, mantén tu fe y una buena conciencia. ¿Cuándo tenemos los santos una buena conciencia? Cuando el diablo no tiene nada de qué acusarnos, cuando Dios no tiene nada de qué reprocharnos. Cuando la ley de Dios, la perfecta ley de Dios, regula nuestros comportamientos. Porque por no hacerle caso a la conciencia, algunos naufragaron en la fe. ¿Qué es un naufragio, mis hermanos? ¿Qué es un naufragio? ¿Va a la deriva? Naufragio. Se hunde el barco, un desastre, está a la deriva. Quedó sin protección, sin dirección. Ahí, a donde el aire lo lleva para acá o para allá, si acaso. Pues algunos, por no hacerle caso a la conciencia, naufragaron en la fe. La conciencia nos las dio Dios. Nace con nosotros, porque nosotros cuando nacemos somos espíritu. Bueno, pues con el espíritu viene la conciencia. Y desde chiquitos podemos entender que algo está mal y hacemos las cosas escondidas o tenemos vergüenza. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, esta conciencia ya no solamente distingue entre el bien y el mal. Esta conciencia ya anda nada más así como que medio nos habla. Cuando estamos a los pies de Cristo y su palabra,
Entonces esta conciencia despierta un sentido en nuestra vida de discernimiento y comprensión más amplia por la ley del Señor. Que mantengas, que conserves una conciencia buena. ¿Cómo es tu conciencia? ¿Cómo está actualmente? Porque la conciencia es aquella parte en nosotros que nos hace saber que estamos mal. El Espíritu Santo en nosotros hablará a nuestro espíritu, y la parte de nuestro espíritu que oirá su voz es la conciencia. Pero un espíritu que languidece porque no come, porque no es alimentado con oración, con la palabra, porque toda la palabra es mental, se queda en el alma. Por eso podemos competir, por eso podemos presumir del conocimiento sin tener el respeto y la devoción por aquello que puede purificar nuestras vidas. Y algunos, por no hacerle caso a su conciencia, naufragaron en la fe. Vamos aquí. El Espíritu Santo habla al Espíritu, y al hablarle al Espíritu habla a tu conciencia. Dile al de junto: hoy el Señor está hablando a tu conciencia, ¿no? A mi conciencia. Así que Pablo está metido en un montón de líos. Y está testificando a la iglesia acerca del pecado y estas cosas. Escribe a la iglesia en Roma, pero esto es muy interesante. Así que da este argumento: como creyente que soy en Cristo, dice el apóstol, estoy diciéndoles la verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que lo que estoy diciéndoles a ustedes es la verdad. Romanos 9:1, versión Dios habla hoy. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. ¿Qué te asegura el Espíritu Santo en la conciencia? Como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad. Él estaba dando argumentos. En el capítulo 8 está hablando de la vida espiritual, de la paga de los pecados, y está diciendo: como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo, los creyentes pueden decir: mi conciencia es guiada por el Espíritu Santo. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura, me da una certeza. La conciencia de los hijos de Dios ha de ser guiada por el Espíritu Santo. Saben, amados, si apelamos a las emociones, al enojo, a la ira, a la envidia, a la frustración, al odio, y el Espíritu Santo está tocando tu conciencia, pero tu alma está diciendo que tienes derecho, puedes naufragar en la fe. Hace muchos años yo pensé que tenía derecho a algunas cosas a las que no tenía derecho, pero pensé que tenía derecho. ¿A dónde estaba mi conciencia? ¿Quién sabe en dónde? Cuando estaba preparando este tema, lloraba al Señor. Él me acordaba de aquel entonces. Y a veces llegamos a pensar que tenemos derecho a algunas cosas. Y cuando el Señor me hablaba de la conciencia, ahora que recuerdo aquellos días, yo pienso, mi conciencia necesitaba crecer y limpiarse. Necesitaba documentarse de la palabra de Dios. Porque nunca mi conciencia va a hacer lo justo y me llevará a hacer lo correcto sin la ley de Dios en ella. ¿Qué ley respeto ante la conciencia? ¿Qué ley respetan los ciudadanos del mundo sin Dios?
cuando normalizan el pecado, así que la conciencia, ¿qué puede argumentar? Pero cuando conocemos la ley de Dios, entonces la conciencia tiene argumentos para llamarnos la atención, para amonestarnos, para decirnos: detente, stop, alto. Porque la ley de Dios, si estoy platicando con alguien, muy amenamente, y empiezo a caer en el chisme y la crítica y la detracción, entonces la ley de Dios en mi conciencia me dice: no juzgarás con justo juicio. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Entonces mi conciencia me amonesta con la ley y yo decido: sigo y agarro monte o me detengo. Pero ¿qué ley de la conciencia tiene esta sociedad presente? Pero nosotros no somos del mundo, no pertenecemos a él. Somos peregrinos y extranjeros. Las emociones no pueden controlar nuestra conciencia. Mi conciencia me está diciendo que está mal, pero mi voluntad es necia, absurda. Así que necesito fortalecer mi espíritu con comunión, con oración, con la palabra, oír la palabra, pero que no se quede en mi mente, que pase a mi corazón, que pueda llegar hasta mi espíritu y fortalecerlo en Dios. Así que cuando el Espíritu Santo le recuerda a mi conciencia la perfecta ley de Dios, entonces, y yo estoy tomando acciones, estoy hablando amenamente, estoy siendo imprudente e indiscreta, entonces el Espíritu Santo por medio de la conciencia me alerta. Yo, si estoy muy emocionada con la conversación y me encantaría soltar el chisme, entonces tomo una decisión. O hago caso a mi mente y a mis emociones, o le hago caso a la perfecta ley de Dios. Pero Pablo le dijo a Timoteo: algunos, por ignorar la conciencia, naufragaron en la fe. Y hoy somos exhortados a ser purificados de mala conciencia. Según la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 10 y verso 22. Acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de fe ante nuestro Dios, purificados de una mala conciencia. ¿Cómo se purifica una conciencia? Porque veníamos cargados de delitos y pecados, muertos en delitos y pecados. ¿Cómo se purifica una mala conciencia? Cuando las personas vienen y lloran porque tienen un problema, están llorando por el problema, y esto tiene que ver con su alma. Cuando lloran porque causaron un problema y son responsables del problema, entonces su espíritu ha entrado en acción y puede haber arrepentimiento y salvación. Cuando el alma, he visto gente llorar y llorar mucho a lo largo de los años. El fruto se da cuando no son las preocupaciones ni las emociones los que nos llevan a las lágrimas. Cuando es una conciencia sensible y el Espíritu Santo trabajando allí para convencernos según la perfecta ley de Dios. Purificados de una mala conciencia. Podemos decirle al Señor: lávame la sangre de tu Hijo, límpiame. Cuando David había pecado contra Dios gravemente, dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él había causado todo un caos, un desastre familiar, había afectado a sus hijos y a las generaciones siguientes. Ahora estaba arrepentido, era culpable de homicidio y de injusticia y de alta traición. Bueno, ahora no estaba preocupado por la alta traición, porque él no dijo: no me quites el reino, no me quites la riqueza, no me quites el ministerio. Él dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu.
Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores volverán a ti. ¿Ah? Purificados de una mala conciencia. Y tenemos el caso de Pablo cuando está en el tribunal, está siendo juzgado por los sacerdotes de la religión judía. Y quiero que analicemos juntos el proceder cuando una conciencia actúa guiada por la ley del Señor. Cuando la conciencia no está influenciada por las emociones, por las circunstancias, por la presión de grupo y por la normalización del pecado. Cuando la conciencia está guiada por la ley de Dios, por la perfecta ley de Dios. Así que Pablo está frente a un tribunal. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio de los judíos, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces, después de que lo golpearon en la boca, el apóstol Pablo dice: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Le dice a quien lo golpeó: estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear. Así que los que estaban presentes le dijeron a Pablo: al sumo sacerdote de Dios maldices o injurias. Entonces Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. De haber sabido, no lo hubiera hecho. Una conciencia normalizada por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos pone límites, amados, y la conciencia nos ayuda a respetarlos. Pero una conciencia adormecida, ignorada, enferma, silenciada, no podrá ayudarnos. Y sin el trabajo de la conciencia en el corazón no habrá legítimo arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay salvación, amados. El arrepentimiento no debe ser emocional. No debe ser por el momento. Debe ser una convicción interna del espíritu. Cuando el arrepentimiento está en el alma es caprichosa. El alma vuelve a las andadas. Pero si el espíritu controla nuestra alma y se enseñorea de ella, entonces ejerceremos el dominio propio del cual habla la palabra. Cuando nuestro espíritu ha fructificado, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz. Son cosas que manifestará el espíritu humano. Porque el espíritu humano, por la palabra de Dios, ha sido vivificado, fortalecido, resucitado y entrenado. Y entonces, cuando ves a una persona bondadosa, con benignidad, con amor, que ejerce sobre su vida dominio propio, tú estás viendo el fruto del espíritu humano en él por razón de la palabra y de la presencia de Dios en su vida. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote a quien maldije. Porque escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Cuando la ley del Señor acusa mi conciencia. Aquí, dile al de junto: cuando la ley acusa la conciencia. Cuando la ley del Señor nos pone en una disyuntiva. Palabras escritas por el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje a esta mujer la primera piedra. Las piedras no eran unas piedritas, hermanos. Las piedras pretendían matarla, porque ella debía morir a pedradas, ¿no? Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje a esta mujer la primera piedra. Esa es la ley del Señor, ¿no? Estaba haciendo uso Jesús de la ley del Señor. Ahora, pero ellos
al oír esto, que el que esté limpio de pecado arroje la primera piedra, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ok. Acusados, ya tenían la piedra en la mano. Nada más faltaba ver quién era el primero y los demás lo iban a seguir. Ok. El que esté limpio de pecado, la perfecta ley del Señor tocando, y aquellos acusados por la conciencia. Cuando nosotros queremos hablar mucho, de más, decir cosas, la conciencia está allí para ti. Ahí está. Y pudiera decirnos, si estás tan limpia de pecado, ok, habla de esta persona, porque tú has cometido las mismas traiciones. ¿No? ¿Están conmigo más bien? Puede decir, si tú estás limpia de pecado, ok, decláralo culpable, aunque a ti no te declararon culpable aquel día que tú hiciste lo mismo que esa persona está haciendo. Y yo, acusada por mi conciencia, dejo la piedra y me voy, o la ignoro. Pero la conciencia está allí, a favor nuestro. El Espíritu Santo, cuando dice que el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo habló a tu conciencia, a mi conciencia, para tomar acciones. Aquel de ustedes que esté sin pecado, para poder ponerse a conversar acerca de esto o del otro, que lo haga. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. ¿Algunos de ustedes se han sentido acusados por su conciencia? Háganmelo saber, por favor. Yo creo que todos hemos sido acusados por la conciencia, porque la perfecta ley de Dios trabaja a nuestro favor así. Ahora, ¿qué hacemos cuando la conciencia nos acusa? ¿Ignoramos? Hace unos años atrás, yo tomé una decisión, iba a ayudar a una persona. Lo había decidido en mi corazón. Según yo, esa era mi forma para ayudarlo. Según yo. Mi conciencia suavemente me había dicho días anteriores que no lo hiciera, que esa no era la forma de ayudar, pero yo quise. Entonces yo seguí adelante en mi proyecto de ayuda. Cuando iba a llegar el momento de ayudar ya abiertamente, ya de manera determinada, la persona estaba allá afuera, yo iba caminando bien emocionada para dar la ayuda, iba saliendo así del templo y así, literal, el Espíritu Santo, mi conciencia me gritó, no lo hagas. Pero yo estaba tan emocionada que fui. ¿Y qué decir? Qué difícil, amados. Llevé las consecuencias de ese hecho algunos años. Desaté conflictos porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre parecen derechos, pero que al final son caminos de muerte. Y entonces yo en mi deseo humano, almático, de ayudar, sí, pasando por alto la perfecta ley de Dios, yo tenía mis propios planes de ayuda y yo ya tenía trazado también cómo iba a resultar y todo lo bueno que iba a pasar. Nada de bueno pasó, pasó mucho malo y lo lamento bastante hasta este día. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. Así que todos estos que estaban allí listos para aventar la piedra y hacer morir a la mujer que había sido descubierta en pleno acto de pecado, todos se fueron. Todos tuvieron una conciencia sensible. Y todos tuvieron la voluntad de obedecer a la conciencia, aunque ellos estaban actuando según la ley de Dios, porque según la ley de Dios lo que eso pasara sí debía de ser apedreada. Pero entonces ellos dijeron, pues si ella va a ser apedreada, aquí está Jesús que conoce mi vida, entonces yo también moriré a pedradas, entonces mejor no. Y todos se fueron. Hoy podemos preguntarnos, ¿qué te dice tu conciencia?
El Salmo 16 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. Cuando ya se apagaron las luces, cuando la actividad terminó, cuando ya vas a la cama y pretendes descansar una noche, de una tarde de mucha agitación, de mucho trabajo, pretendes, en vez de prender la tele y desvelarte hasta las deshoras, a lo mejor el Espíritu Santo tiene que hablar y enseñarte tu conciencia. Aún en las noches, cuando hay silencio, cuando la agitación del día terminó, cuando el ajetreo de las labores ha cesado. David decía: bendecirá a Jehová, Él me aconseja. El Señor da consejos y tu conciencia dicta tu comportamiento. Mi conciencia dicta la respuesta que daré a la ley de Dios. Nos conviene una limpia conciencia. Nos preguntamos entonces, ¿qué dice tu conciencia? En la noche y decimos, no dice nada, pues a lo mejor no le das oportunidad. A lo mejor estás oyendo otras cosas, muchas otras cosas, y no a tu conciencia. Y esto es lo que Pablo escribió a la iglesia de Corinto en su segunda carta. Está interesante. Tenemos un motivo de orgullo, y es que nuestra conciencia nos dice que nos hemos portado limpia y sinceramente en este mundo. Qué bueno cuando la conciencia dice eso. Llega el Espíritu Santo y nos muestra la perfecta ley de Dios. Se la muestra a mi espíritu. En mi espíritu está mi conciencia. Entonces el Espíritu Santo llega con mi espíritu y muestra la perfecta ley de Dios. Y entonces Pablo dice, tengo un motivo de orgullo, de alegría, de inmensa satisfacción. Y es que mi conciencia me dice que me he portado esta semana limpia y sinceramente. Que nuestra conciencia diga eso cuando ve la perfecta ley de Dios. El Señor nos aconseja, no seas sabio en tu propia opinión. Que tu sabiduría esté en la palabra de Dios. Y que cuando la palabra de Dios llega a tu conciencia, entonces tú seas sensible para oír y actuar. Tengo un motivo de orgullo, y es que mi conciencia me dice que me he portado limpia y sinceramente en este mundo, no en la iglesia, en este mundo. Pablo alerta a la iglesia de Roma, y es algo muy serio que debemos entender, amados míos. Romanos capítulo 2. La conciencia está estrictamente ligada al arrepentimiento. Una conciencia contaminada, endurecida e ignorada nunca nos llevará a un arrepentimiento legítimo del espíritu nuestro. Y de ser así, es algo muy peligroso. Por la terca dureza de tu corazón no arrepentido, acumulas ira para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Esa ira se manifestará el día en que Dios le dará a cada uno el pago que merece. Es bueno oír a la conciencia. Es bueno. Es bueno no ignorarla. Algunas personas dicen, bueno, ahorita voy a darle vuelo al hilacho y me arrepiento después. La conciencia no te va a ayudar a arrepentirte después, porque no está educada para eso. Si no educamos a la conciencia a ser sensible y a escuchar en nuestro día a día, ¿qué nos garantiza que llegado el momento nos arrepentiremos desde nuestro espíritu legítimamente, y legítimamente seremos redimidos? Si la conciencia no está alertada y nuestra alma voluntariosa no está hecha a oír la conciencia y hacerle caso. Por la terca dureza de tu corazón no arrepentido, acumulas ira para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Esa ira se manifestará el día en que Dios dará a cada uno el pago que merece. Y hay quienes merecen gloria y alabanza, fanfarrias y aplausos, y entrarán a la gloria con honores. Todo será resultado de haber oído a su conciencia.
Habrá sufrimiento y angustia para toda persona que haga lo malo, tanto para los judíos como para los paganos. Mas habrá gloria, honra y paz. Es una recompensa para los que hacen lo bueno, sean judíos o sean paganos. ¿Por qué pone los dos en el mismo plano? Porque todos los que han pecado sin tener ley serán juzgados sin la ley, pero los que pecaron bajo la ley serán juzgados. Entonces los que nunca conocieron la Biblia, ¿bajo cuál ley serán juzgados? Bajo la ley de la conciencia. Tú sabías que estaba mal, ¿no? Yo nunca conocí a Dios, nunca fui a un culto. Tú sabías que estaba mal, ¿no? Porque todos los que pecaron sin conocer la ley, sin la ley serán juzgados. Pero todos los que pecaron en el conocimiento de la ley, por la ley serán juzgados. Algunas personas dicen, yo mejor no soy cristiano. Seremos juzgados por la ley de la conciencia. Y la ley de la conciencia, la sociedad presente, los paganos, los incrédulos, no tienen el auxilio del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero nosotros sí, bendito sea Dios, ¿no? Así que, y tampoco tienen al mediador entre Dios y los hombres a su favor. Y nosotros sí, bendito sea Dios. Todos los que han pecado sin tener ley serán juzgados sin la ley. Pero todos los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Quiero hacerles una pregunta y necesito que la razonen. Un asesino que creció en una mala familia y que luego decidió ser un asesino, y es un asesino, ¿sabe que es un asesino y que está mal? Claro que sí. Que su voluntad no quiere obedecer, ¿no? Que ha silenciado su conciencia, pero su conciencia está allí, ¿no? Que sus emociones y su codicia le ganan, que su odio lo controla, que la normalización del pecado ha invadido su ser, todo con el permiso de su conciencia. ¿No, amados? Todo con el permiso de su alma, de su voluntad. Porque todos tenemos conciencia. Y qué bueno cuando nuestra conciencia ha sido purificada por la sangre de Cristo y ha sido instruida en la perfecta ley de Dios, amados. Porque entonces alcanzaremos, como dice la palabra de Dios, la estatura del varón perfecto. Porque los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. Y yo creo que he oído a tantas personas, porque nosotros evangelizamos y todo eso, decir que ahorita le van a dar bola al hilacha y que luego se arrepienten. Una conciencia encallecida no va a arrepentirse. Eso no va a pasar. Mientras más se endurece, mientras más se encallece, mientras más se insensibiliza, mientras menos atendemos, jamás tendremos la garantía de postergar y que esto salga bien. De tanto silenciar la voz del Espíritu Santo y la ayuda de Él, no contaremos con ello. El Espíritu Santo está allí, pero la Biblia dice, no contristen al Espíritu Santo. No nos conviene. No sé si en aquel tiempo cuando yo salí muy decidida para dar esa ayuda, que resultó un caos, habría yo quizá en algún tiempo contristado al Espíritu Santo y actuado voluntariosamente, porque aunque un grito interno me dijo no, yo fui muy emocionada y todo salió muy mal. Dramáticamente mal. No escuché al Señor. Recuerdo cuando fui ingrata y irrespetuosa con mi madre. Era cristiana. Quizá mi conciencia empezaba a despertar entre lo profano y lo justo. Pero conocía ya la ley de Dios. Así que lamento
no haber hecho caso oportuno de esto. Hoy mi conciencia es muy aguda. No escucho la voz de mi conciencia como un susurro, sino como un grito de alarma, de alerta. Quiero así seguir, porque he vivido las consecuencias dolorosas y los daños colaterales de haber ignorado a mi conciencia. El asunto es que no vivimos solos, que todo lo que hagamos tendrá efectos colaterales. Y hay que evaluar el costo antes de tomar decisiones al margen del consejo de Dios. Siempre habrá efectos colaterales. No estamos solos. Delante de mí hay mucha gente y atrás de mí hay mucha gente y a mi lado hay mucha gente. Entre ellos a quienes amo entrañablemente. Y he experimentado el ignorar a la conciencia y fue muy malo. No quiero hacerlo. Ni quiero contristar la voz del Espíritu, entrenando a mi conciencia y sometiendo mi voluntad a la obediencia. No quiero que me ganen las emociones y de esta forma ignorar a mi conciencia. Les invito a tener una limpia conciencia, que no nos acuse, y si nos acusa, hacer caso. Han oído personas que su conciencia les dice que están mal y cuando los estás evangelizando o los estás aconsejando dicen, sí, ya sé que estoy mal. Su conciencia está diciendo lo correcto, su voluntad no está siendo rendida. Así que ya sé que estoy mal, sí, ya sé que estoy mal. Sí, ya sé que estoy mal. ¿Y qué? No, pues ya sé que estoy mal. Eso es todo. Una conciencia no educada, no entrenada a obedecer, puede llevarnos a un trágico final eterno. Y aquí en la tierra. Porque aunque han pasado los años desde aquel día que según yo iba a dar una ayuda y que todo iba a salir bien, ya tenía yo bien planeado y todo en la mente y quién sabe qué, y todo salió al revés y mal, muy mal. Entendí que hay que hacerle caso a la conciencia. Aun cuando digas que vas a hacer algo bueno, si la conciencia te alerta según la ley de Dios, entonces no. No son nuestras emociones las que guían nuestro caminar en Cristo. No es la normalización del pecado de esta época. No es mi criterio y mi opinión personal. Es la ley de Dios en mi conciencia. Y si mi conciencia me reprueba, debo hacer un stop y un análisis. Porque si mi alma se acostumbra a que no acato a mi conciencia, habrá en un final cosas malas que habré provocado.